deja a hombres con el poder de hacer lo mismo que Él hizo y pueda llegar a todos. Trataré de explicarles un poquito lo que consiste el amor, el mandamiento del amor. Ustedes verán que en San Juan capítulo 13, el versículo 15. Entonces, ¿qué importancia tiene el sacerdote para nosotros? Mucha, porque es el que nos da el pan de Dios, el pan vivo bajado del cielo, para que el que lo coma tenga vida eterna. ¿Es importante o no es importante el sacerdote? Y si usted le pregunta a un protestante, dice el sacerdote es el diablo. Pero ojo, ya lo había dicho Josué capítulo 3 versículo 14. Dios ha puesto al sacerdote a la cabeza del pueblo, delante del pueblo, para salvar al pueblo. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crean. Pero ustedes van a ver cómo Dios salva al pueblo por medio de los sacerdotes. Y el sacerdote va delante del pueblo, porque es el que ofrece el pan de Dios. Él es el instrumento que Dios ha querido para que el mundo tenga la salvación. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Pero ¿cómo lo voy a comer? Porque hay sacerdotes que ofrecen el pan de Dios para que tengamos vida eterna. Y sin el sacerdote no lo podemos tener. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues bien, que si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos con los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio se borren todos nuestros pecados. Sí. Vamos a compartir ahora la palabra del Señor. Sí. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu,
Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy la palabra del Señor nos invita a reflexionar en tres cosas muy importantes que nos dejó el Señor. Uno, el mandamiento del amor. Dos, la Eucaristía. Y tres, ¿quién celebre la Eucaristía? El sacerdocio. Dios, que nos ama, nos quiere alimentar con la Eucaristía, nos quiere salvar con su cuerpo y su sangre. Y para eso, cuando termina el lavatorio de los pies, Jesús le va a decir unas palabras a ellos. ¿Qué dice el 15? Escuche, después que le lava los pies, ustedes vieron la significación, después que le lava los pies, Jesucristo dice esta palabra. Porque ejemplo os he dado. ¿Quién no entiende esa palabra? Él nos dio el ejemplo. Y cuando nos da el ejemplo, ¿para qué es? ¿Para que lo hagamos o para que no lo hagamos? Pero para que lo hagamos. Para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si no lo entendían lo que significaba dar el ejemplo, Él lo explicó. Para que lo que yo he hecho, ustedes también lo hagáis. Ahí termina el 15. El 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si nos dio ejemplo para que lo hagamos, dice, pues si yo el Señor, ustedes me llaman Señor y lo soy, no están equivocados, pero si yo el Señor le doy el ejemplo, pues es para que ustedes se laven los pies los unos a los otros. En castellano, ¿qué significa eso? ¿Quién le lavaba los pies a quién? Los grandes le lavaban los pies a los pequeños, o los pequeños, siervos, cachifos, esclavos, le lavaban los pies a los grandes. Los pequeños, esclavos, cachifos, siervos, tenían que lavarle los pies a los grandes. ¿Verdad que sí? Jesús hace al revés. Siendo Él el Señor, le lava los pies para enseñarnos a nosotros que en la vida cristiana nadie es más que nadie. Para enseñarnos que en el mandamiento del amor jamás me puedo creer yo más. Por eso dice, ustedes tienen que lavarle los pies a los otros. Pero dice, ¿lo dice así o lo dice de otra manera? No, ustedes sí estaban en el Evangelio prestando atención. Se tienen que lavar los pies los unos, no dice los unos solamente y los otros no. No, tanto los unos, o en castellano significa que yo tengo que lavar los pies a Él y Él me tiene que lavar los pies a mí. Que más claro significa que yo lo tengo que respetar a Él, valorar a Él, amarlo a Él, y al mismo tiempo, como Él es cristiano, tiene que seguir el ejemplo del Maestro. Cristo para eso nos dio el ejemplo. Él también me tiene que amar a mí, respetar a mí, ayudar a mí y servir a mí. De modo que en la vida cristiana, según Jesús,
No hay unos grandes y otros pequeños, sino que todos somos iguales. Ahí está la clave del amor, lavarse los pies los unos a los otros. Y de lleno ya sabemos que nosotros rompemos con ese mandamiento, porque nosotros humillamos, despreciamos a los demás. Y queremos que todo el mundo esté sometido a nuestros pies y nos lave los pies, pero nosotros no le lavamos ni siquiera la cara. ¿O no? Traducido al castellano significa que la soberbia, el orgullo, la vanidad, el creernos más que lo demás nos está tragando vivos. Y por tanto, estamos desobedeciendo el mandato de Dios. Que ahí mismo, estamos en el capítulo 13, que ahí mismo, en el capítulo 13, versículo 34, ustedes van a escuchar con claridad el resumen. Después de lavarle los pies y después de decirnos que tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros, ahí está el resumen en el 34 y en el 35. ¿Lo quieren escuchar? Sí. ¿Están preparados? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, siéntense para que no se caigan. Ahí les viene. Un mandamiento nuevo os doy. Hable, Señor, habla que tu siervo escucha. Da el mandamiento que yo estoy dispuesto a cumplirlo. ¿Seguro? Vamos a ver. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros. Lavarse los pies significa amarse los unos a los otros. O sea que yo lo tengo que amar a él y él me tiene que amar a mí. Nosotros hemos aprendido la mitad, que los otros nos amen y nosotros no amamos a nadie. Que los otros nos pidan perdón, pero nosotros no pedimos perdón. Que los otros nos hagan un favor, pero nosotros no hacemos ningún favor. Que cuando yo tenga una necesidad, los otros me ayuden, pero que cuando los otros tienen necesidad, si te he visto, no te conozco. O aquella canción que dice, cuando uno está en condición, tiene amigos a granel, pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. En castellano significa que el mundo le ha robado a los cristianos el mandamiento mayor, que es ámense los unos a los otros. O sea, hoy por ti, mañana por mí. Hoy yo necesito, mañana es al revés, tú necesitas. Hoy tú necesitas y mañana es al revés, yo necesito. Porque muchos de a caballo yo los he visto andar a pie. Sí, señor. Sí, señor. El mundo da vueltas. Entonces el Señor nos invita a nosotros hoy en el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros. El marido dice, la mujer me tiene que amar a mí. Eso es verdad. Y lo dice la Biblia. Pero también dice que el marido tiene que amar a la mujer. O sea, lo traduzco al castellano. El marido dice, la mujer tiene que serme fiel a mí. Pero la Biblia también dice que el marido le tiene que ser fiel, que no haga a otro lo que no quiera. ¿Me captan la idea? Queridísimos hermanos, yo hoy simplemente vengo a explicarle, a recordarle con una explicación clara
El mandamiento del amor que hoy en todas partes del mundo se está celebrando donde haya un verdadero cristiano. Pero que si no estamos atentos y dispuestos a cumplirlo, podemos saberlo de memoria, pero nos quedamos sin hacerle caso al maestro que nos dio ejemplo y dijo para que lo hagan los unos con los otros. De nada les sirve a ustedes venir a ver al Padre Toro, o a nada les sirve venir a misa el Jueves Santo, si no salen de aquí con un corazón humilde, humillado y dispuesto a sacrificarse, a rebajarse, a humillarse ante el otro. Para cumplir lo que dijo Jesús, los envío como ovejas, los míos son las ovejas. Los del mundo son lobos, los envío como ovejas en medio de lobos. Un cristiano nunca se tiene que convertir en lobo, siempre tiene que ser oveja, que sea capaz de ser amable. Ahí viene. Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo doy. ¿Que los demás lo amen a ustedes? No, que se amen los unos a los otros. Repítalo, el 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ejemplo les he dado, como yo los he amado. ¿Por qué Jesús coloca ese pedacito? ¿Cómo es el pedacito? Como yo os he amado. Porque si Jesús no hubiese colocado ese pedacito, ¿cómo es el pedacito? Como yo os he amado. Si Jesús hubiese dicho solamente ámense los unos a los otros, dirían los hombres que les gustan los hombres. Jesucristo nos dijo que podíamos amarnos los unos a los otros, ¿o no? Y dirían las mujeres que les gustan las mujeres, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, porque el Señor dijo, ámense los unos a los otros. Pero lo que a nosotros nos importa, poner la lupa para no dejarnos engañar por el mundo y para diferenciar el amor de Dios con el amor terreno, que es totalmente distinto, porque el amor terreno es sexo y el amor de Dios es sacrificio. Por eso Jesús dice, ámense los unos a los otros como yo os he amado. Para que nadie diga que está hablando del sexo, porque ninguno de ustedes ha tenido sexo con Jesús. Entonces está diciendo, como yo los he amado, nos amó sin sexo. Pero la muestra del amor es, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo. Ahí está el crucifijo. Aquí todavía, verá que hoy es Jueves Santo. En el crucifijo está la muestra del amor grande. Ahí está la muestra. Tanto amó que murió por mí. De modo que nunca olviden, cristianos, que el mundo de hoy nos está inyectando otra clase de amor, que no es el de Cristo, porque el de Cristo tiene la característica clara, como yo los he amado a ustedes. Sigue el 35. El 35 tiene algo característico propio del cristiano que no puede evitar o no puede elegir no amar. No puede sacar excusas. Atención. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Que se metan a evangélico y se llamen cristiano evangélico. ¿Ahí? No, señor. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Que se llamen carismáticos. ¿Ahí? Ah, no. Que se llamen cursillistas. ¿Ahí? Que se llamen legionarios. ¿Ahí? Que se llamen emausianos. ¿Ahí?
Ahí lo conocerán que son mis discípulos, en que sean curas, en que sean obispos. No. En esto conocerán que sean mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos con los otros. Se lo traduzco al castellano. Que si un obispo no es capaz de amar, sacrificarse por los demás, muy obispo es, pero dejó de ser auténtico discípulo de Cristo. Que tape los oídos, Padre Héctor. Que si un cura no es capaz de amar al prójimo y de aceptarlo como es y de sacrificarse por esas personas, entonces será muy cura, pero no es auténtico discípulo de Cristo. Porque repita el 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Puede meterse evangélico, a mí qué me importa. Te puede llamar pastor, evangelista, profeta, a mí qué me importa. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán que un evangélico es verdadero discípulo. Si aman al Papa, si aman a los obispos, si aman a los curas, si se aman los unos a los otros. Yo soy cristiano evangélico, yo soy verdadero discípulo de Cristo, pero el Papa es la bestia. Los obispos, los curas del diablo con sotana. Pero usted es verdadero discípulo de Cristo. Claro que sí, porque soy cristiano evangélico. Error, error, error. ¿Qué dice el versículo 35? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos con los otros. Los protestantes raspaos. Raspaos. ¿O no? En esto conocerán que son mis discípulos si aman al Padre Toro, los evangélicos. Por eso los que me escriben me maldicen. Yo un día venía de Estados Unidos y llegué a México. Bajé el avión. Y uno lleva sorpresa siempre. Gente que de repente lo reciben a uno, o lo encuentran, lo conocen. Padre. Y me bajé del avión y había un poco gente. Y cuando uno dice, ¿usted es Luis Toro? Yo le digo, sí, me voy con esa emoción a saludarlo. Le digo, hola, ¿cómo está? Qué alegría. Digo, no, yo no le puedo dar la mano al hijo de Satanás. Usted es el hijo de Satanás. Y le dije, pues el hijo de Satanás lo quiere saludar. Dijo, no lo puedo saludar a usted. Usted no lo puedo saludar. Y estaban todos ahí mirando y la gente le dio risa. Y dice, usted es un diablo. Y comenzó a insultarme, pero peor que cualquier mundano. Y yo a escucharlo. Y después que me insultó, me dijo, usted es hijo de Satanás y yo soy cristiano evangélico. Por eso no le puedo dar la mano. Y yo le dije, no se presente porque ya todo el mundo se dio cuenta quién es el cristiano, si usted o yo. Porque el mandamiento del amor dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Quedó callado, la gente le dio risa y se quedó sin palabras. Pero ¿es o no es? En esto conocerán que son mis discípulos. Usted puede ser que usted venga a la iglesia todos los días y sea que usted le lave las sotanas al cura, que sea el que lave la iglesia, a mí qué me importa. Pero si usted no es capaz de amar a los demás, de respetar a los demás, de tratar con amor a los demás, de perdonar a los demás, usted no es cristiano verdadero. ¿Me captan la idea? El mandamiento del amor. Hoy nos lo deja el Señor. En el capítulo 15, versículo 13 del mismo San Juan, Jesucristo viene a darnos otra lección sobre el mandamiento del amor. Nadie tiene mayor amor. Nadie tiene mayor amor. ¿Quieren ver quién es el que tiene mayor amor? La esposa, el esposo, el papá, la mamá, el hijo, la hija, los evangélicos, los católicos. ¿Quién tiene mayor amor? Otra vez. Nadie tiene mayor amor. Dígalo, suéltalo. ¿Quién tiene mayor amor? Que este. ¿Cuál? Que uno ponga su vida por sus amigos.
Bárbaro. El amor que Cristo da es un amor sacrificial, ágape. Ágape. Ágape significa me sacrifico y celebro ese sacrificio por amor. Y le digo, Señor, me dieron más palo que una gata ladrona, me insultaron, me calumniaron, me despreciaron, hicieron conmigo, barrieron el piso conmigo y todo eso, y yo lo soporté por ti, porque te amo. Eso se llama amor ágape. Cuando yo lo sacrifico, cuando yo me sacrifico y lo celebro ante Dios y le digo, gracias por permitirme sufrir esto por ti, por amor a ti. Bárbaro. No hay mayor amor que ese, que el que da la vida por sus amigos. Esposa, cuando la gente le dice a usted, no sea tonta, ¿cómo está con su esposo? Ya estoy hasta aquí. Pues déjelo. Mentiras, no lo deje. Porque está a punto de dar la vida por su esposo. Está a punto de manifestar el mayor amor. Y el mayor amor es cuando das la vida. ¿Me captan la idea? Y ustedes al llegar al punto del mayor amor, se separan y dicen, es que no había amor. ¿Cómo que no había amor? Si ya casi llegaba al amor auténtico y abandonó la oportunidad. Cuando ama el marido a la mujer, cuando deja el licor por su esposa, muere a sí mismo por su esposa. Cuando deja los amigos, los juegos, las parrandas, las sinvergüenzuras, las mozas, por su esposa, muere a eso. Entonces ese es el mayor amor. Y nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. ¿Están dispuestos a morir por sus amigos? Nadie tiene mayor amor, pero no solamente por los amigos, porque es que Jesucristo viene a decirnos a nosotros cómo es el verdadero amor que Dios nos pide. En el capítulo 5 de San Mateo, versículo 38, Jesucristo nos viene a enfocar, nos viene con ejemplos. ¿Cómo es que nosotros deberíamos amar para parecernos a Dios? ¿De qué manera debería ser el amor para asemejarnos a Dios? Escuchemos. Leímos el 13, ¿verdad? Juan 15, 13, no, me comí el 12, ¿verdad? Me comí el 12. Ahorita vengo para acá. Es que el 12 también dice algo muy bonito. A ver qué dice el 12. Pero yo creo que el 12 yo me estoy comiendo un pedacito y no me lo puedo comer. Si él tiene el 12, ¿qué es? El mismo, sí. Este es mi mandamiento. Ah, bueno, listo, ya, es el mismo, ya. Da. Versículo entonces 38 del capítulo 5 de San Mateo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Ustedes han escuchado eso o no lo han escuchado? El que me la hace, me la paga. Yo de por las buenas soy muy bueno, pero de por las malas, ahí me encuentran. Porque uno tiene que ser manso, pero no menso. Palabra de Satanás. Eso no es palabra de Dios, eso es palabra de Satanás. Se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, aquí está el mandamiento, explicación del mandamiento. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Cuando una persona es mala, y nos vamos a encontrar muchas personas malas en la familia, en los amigos, en la iglesia, en los grupos de apostolado, en la calle, en todas partes. Pero yo les digo, no resistáis al que es malo. cuando yo me encuentre con una persona mala, ¿me tengo que poner a la misma altura siendo más malo que él? No. Dice Jesús, baja la guardia. Aprende a perder, perdiendo también. Y cuando usted pierde, baja la cabeza, usted está muriendo. Y si el grano de trigo muere y cae en tierra y muere, dará fruto. Pero si no muere, quedará
infecundo, dígalo. Quedará infecundo. Este chamo está en la jugada. Quedará infecundo. No pongamos resistencia a los malos. Bajemos la cabeza. Los malos son los lobos y nosotros los corderos. Los envío como ovejas en medio de lobos. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo con un malo? Cuando usted está jugando fútbol y hay una persona mala, le mete un puntapié y lo deja brincando, viendo candela en la cancha. ¿Qué tiene que hacer? ¿Pararse y agarrar los golpes? No. Tiene que revolcarse ahí para que el árbitro saque la tarjeta roja fuera y yo me quedo. Y si yo lo agarro a puño, viene el árbitro y dice roja y roja fuera los dos. ¿O no? Dios es el árbitro y el árbitro me dice las normas. Vas a jugar en la vida, vas a tener compañeros malos, vas a tener grupos, compañeros del grupo de apostolado malos, en la familia gente mala que te haga la guerra y que te haga daño. Tranquilo, tranquilo, baja la guardia, baja la guardia. Siga. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¡Qué bárbaro! Eso ya pasó de moda. Eso era para los antiguos, que eran bobos. Nosotros que estamos actualizados, no. ¿Cómo le voy a poner yo la mejilla? O sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo en castellano? Que porque una persona mala me haga un daño, yo no puedo dejar de ser bueno. El día en que tenga que hacerle de nuevo un favor, se lo vuelvo a hacer, aunque me vuelva a golpear. El día en que mi esposo me monte cachos y me pida perdón, lo perdono, aunque lo vuelva a montar. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? El día en que alguien, el cura, le mienta a usted la abuela, no se vaya de la iglesia. Para eso es que ahora todo el mundo se mete en evangélico, porque el cura es muy amargado. No estoy hablando del padre aquí, gracias a Dios no lo conozco. El cura es muy amargado, entonces no me voy a acercar a él, me largo de la iglesia. No, no. Si el cura le mentó la abuela, vuelva para que le miente la otra. ¿Me captan la idea? O sea, yo le estoy explicando no lo que a mí me dé la gana, le estoy explicando lo que dice el Evangelio para poder amar como Dios nos ha amado. Para cumplir el mandamiento del amor. Vean que estamos muy lejos de cumplir ese mandamiento. Vean que a la persona que cumple ese mandamiento lo llaman tonto, gafo, idiota, imbécil, todo lo que ustedes le quieran decir. Pero Dios dice, ese es verdadero discípulo mío. Sigue. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, El que le quiera poner pleito, sea su esposo, su esposa, su hermano, su tía, su abuelo, el que le quiera poner pleito, y quitarte la túnica, déjale también la capa. yo no voy a pelear por tonterías, pero es por la herencia. No voy a pelear por herencia. Que se trague eso. Déjale también la túnica. ¿Para qué vamos a pelear? Si lo más importante es el amor, eso se acaba, eso se queda. Hoy día en el mundo los hermanos se echan plomo por la herencia, cuando muere el papá o la mamá. Porque siempre hay un vivo, entre comillas, vivo. Mentira, ateo que no sabe el mandamiento de Dios, que dice, ámense los unos. Ese es un tonto. Se quedó con la plata y perdió a Cristo. Como Judas vendió a Cristo por unas cuantas monedas que le tocan herencia y se la robó al otro, vendió a Cristo. Sigue. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Listo. ¿Están entendiendo? Siga. Al que te pida, dale. Eso es amor.
Si alguien te pide y tú tienes cómo darle, ¿qué tienes que hacer? ¿Negárselo? ¿Por qué les cuesta decirlo? Egoístas. Hay que compartir. Si tú tienes y otro te pide y tú puedes darle, ¿hay que negarlo? No. Repita que dice, el mandamiento del amor se traduce en esto. ¿Otra vez? Al que te pida, Al que te pida, dale. ¿qué no entiende? Por favor, ¿qué es lo que no entienden para explicarles? Pero hoy el mundo dice, no sea bobo, eso me lo gané yo con el sudor de mi frente. Eso lo meto en el banco, aunque se devalúe y se acabe la plata, aunque me lo roben. O lo gasto en licor, en droga, en prostitución, o lo gasto en lo que sea, pero yo darle a otro que trabaje como yo trabajo. Además, uno no sabe si ese necesita, ese a lo mejor lo está buscando para allá, para hacer otras cosas con él, pero ese ni a lo mejor ni necesita. Siempre sacamos excusas. Y nos convertimos en personas más agarrados que una viejita en moto. Pero es que es duro, duro, dicen las mujeres, que mi marido es tan duro que tengo que darle por aquí con un martillo o una porra. Claro, para que afloje. Que no es así como Dios manda. Que el mandamiento del amor es, otra vez, Al que te pida, dale. ya. Si usted quiere discutir, si quiere creer, si no quiere creer, ese es problema suyo, pero ya a sus oídos llegó el mandato de Dios. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No se lo rehúse. Si tú puedes prestar, préstelo. Menos la mujer. Préstelo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que dice el mundo de hoy. Amarás al que te haga bien, al que te ame. Y debes aborrecer y mandarle la guerrilla o un sicario para que lo mate al que le haga mal. ¿O no? Ese es el mundo de hoy. En ese mundo vivimos. Incluso muchos de los que vienen a misa, ustedes no, los que no vinieron, también practican eso. ¿Otra vez? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, mandamiento del amor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Mandamiento del amor. Amad, ahí está el mandamiento. Amad, el mandamiento del amor. ¿A quién tengo que amar? A vuestros enemigos. ¿A quién tengo que amar como cristiano? A vuestros enemigos. ¿Qué es lo que no entienden de aquí? Por favor, díganme, ¿qué es lo que no entienden? Porque siempre sacamos excusas, es que yo no le hablo a Julano, pero mire padre, yo le voy a explicar por qué, porque usted no sabe lo que me hizo. Después que yo le explique, a mí qué me importa, ni me lo explique, ni quiero escucharlo, ni quiero explicaciones. El mandamiento de Dios dice, ama a tu enemigo, punto de dicho, caso cerrado, no se hable más. Lo demás viene del diablo. ¿Otra vez? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Respiren profundo. ¿Están amando a sus enemigos? Al que mató a su padre o a su madre, el que le violó la hija, el que le quitó la mujer o le quitó el esposo. ¿Está amando a su enemigo, el que lo traicionó? Como Jesús, que amó a Judas, que amó a Pedro. ¿Está amando a sus enemigos? Yo no los voy a juzgar, pero Dios sí. Y el mandamiento es claro, el del amor.
Y el mandamiento del amor es, amen a sus enemigos. Y el mundo dice, el amor es tener sexo hombre con hombre, mujer con mujer. No, es amar al enemigo. Bendecid a los que os maldicen. Hoy todo el mundo dice groserías. El papá le dice groserías al hijo, la mamá a la hija, el hijo al papá, entre hermanos se insultan, todo. Y dice Jesús, así no es. Que cuando uno insulte al otro, el otro debe quedarse callado, y si habla o si piensa algo, debe ser una bendición para matar y asesinar esa maldición. Porque el mal se vence a fuerza de bien. Pero hoy día, cuando una persona me insulta, yo le correspondo con un insulto más grande. ¿Ese es el mandamiento del amor? No. Haced bien a los que os aborrecen. Al que le haga un mal, tú hazle un bien. ¿Lo estás practicando? 20 puntos. ¿No lo estás practicando? 0-1. Fariseo, hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Y orad por los que ultrajan y os persiguen. Oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¿A ustedes no lo han ultrajado en la iglesia? ¿No lo han perseguido incluso dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? Si no han pasado por ahí, prepárense porque les va a tocar. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Así sí, ahí sí serán hijos de Dios. Va. Luego dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Viene a decir que usted y yo nos llenamos la boca de aire diciendo que yo amo a Dios. Pero a la suegra no la puedo ni ver esa vieja. Porque yo creo y tengo mi presentimiento que esa vieja es hasta bruja. Y me ha fumado el tabaco. Seguro que sí. Va, escuche. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Cuántos mentirosos existirán aquí? ¿Cuántos habrá aquí que son mentirosos? ¿Quiénes son los mentirosos otra vez? Si alguno dice, yo amo a Dios. ¿Usted ama a Dios? Oh sí, Padre. Y aborrece a su hermano. ¿A quién aborrece? ¿A su suegra? ¿Al que le quitó la mujer? ¿Al que le mató al hijo? ¿A quién aborreces? Si amas a Dios y aborreces, póngale el nombre que usted quiera. Entonces, ¿qué es? Es mentiroso. Más claro no canta un gallo. El problema no es que usted lo sepa. Hoy yo no vengo para que usted lo sepa. Es para que usted hoy lo crea, se convenza y salga dispuesto de aquí a practicar el mandamiento del amor. Solo y únicamente solo así alcanzará el premio, la vida del reino de los cielos, donde reina el amor, y no irá al infierno donde reina el odio. Capítulo 3 del misma carta de San Juan que estamos leyendo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 en adelante. Esta explicación del amor me parece tan fascinante, tan emocionante, que lo quiero compartir con ustedes. A ver, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Estamos claros? Este es el mandamiento que todos lo sabemos desde chiquiticos, desde niños, desde el principio. Que se amen los unos. Ahora viene la explicación. ¿Es explicación bíblica? No, no lo voy a decir yo, lo voy a leer. Y si creen que está leyendo de mentiras, pase a alguien y lo lee. No está leyendo mentiras, está leyendo la Biblia. Y de paso la Biblia Reina Valera es la Biblia de los protestantes. Vamos acá. No como Caín, que era del maligno. Hay que amar
¿Como Caín? No, hay que amar no como Caín. Porque hay muchos católicos que aman como Caín. Otra vez. No como Caín. ¿Hay que amar como Caín? No, hay que amar. El mandamiento que ustedes escucharon desde el principio. Ámense los unos a los otros. Pero hay que amar, pero ojo, no hay que amar como Caín. ¿Quieren saber cómo amó Caín? Presten atención, paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. ¿Cómo amó Caín? Que era del maligno y mató a su hermano. O sea, ¿dónde está el amor cuando se le hace daño al hermano? Cuando uno ama al hermano y le hace daño, ¿dónde está el amor? Si tú dices que tú amas a Jesús, que se te note, que se te note. Si tú dices que tú amas a tu hermano, que se te note, que se te note. ¿Y por qué causa le mató? ¿Cómo? ¿Y por qué causa le mató? ¿Por qué causa lo mató? ¿Porque lo amaba? Vamos a ver, ¿por qué lo mató? Porque, atención, porque este es el problema de nosotros, que amamos como Caín, que matamos al otro. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Ah, porque no hacía lo que Dios mandaba. Sus obras eran malas. Y la de su hermano, justas. Ah, y la de su hermano, ¿cómo era? Justa. Entonces vayan sumando, restando, multiplicando y dividiendo. ¿Por qué lo mató? Porque él era malo y su hermano era bueno y sintió envidia. En vez de ser como su hermano bueno y dejar el mal, entonces vamos a acabar con este. Sigue. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano, si usted tiene a una persona que usted no le habla, usted anda con un cadáver dentro. Usted está muerto en vida. Usted hiede. No me entendieron, ¿verdad? Se lo explico de nuevo. Si usted tiene a una persona que usted no le hable, usted está muerto en vida. Hiede. Anda con un cadáver dentro. El mandamiento del amor no existe para ti. Es como Caín, que mató a su hermano porque era bueno. Y Caín era malo. Por eso la iglesia dice que una persona que odia a otra no puede comulgar. Pecado mortal. Sigue. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. ¿Qué es lo que no entienden? Díganme, ¿qué es lo que no entienden? No es que no lo entiendan, es que no quieren creerlo, es que no lo quieren practicar, es que creen que esto es broma. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún asesino tiene vida eterna. Ninguno. O sea que ninguna persona que odia a otra tiene vida eterna. Está muerto. Llámese cristiano evangélico, llámese obispo, llámese cura, llámese emausiano, carismático, cursillista, a mí qué me importa. Pongan el nombre que quieran. En esto hemos conocido el amor,
en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Él dio la vida por nosotros, nosotros tenemos que dar la vida por los hermanos. ¿Y saben qué es dar la vida por los hermanos? Tener que aceptar a la persona que me hizo daño, eso es morir a uno, morirse. Tener que aguantárselo, tener que verlo en el trabajo, tener que verlo en la casa, tener que verlo, es morir. Pero eso es amar. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El amor no es solamente perdonar, el amor es compartir lo que yo tengo. Eso es amor. Ustedes recuerdan que un día Jesús dijo: atesoren tesoros en el cielo donde nadie se lo puede robar. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Ustedes como que no leen la Biblia, ¿no? Bueno, Jesús un día dijo eso: atesoren tesoros en el cielo donde nadie se lo puede robar. ¿Qué significa? Que el dinero que la gente atesora en los bancos de aquí en la tierra, ese dinero era el que debería darle a los pobres para tener un tesoro en el cielo. Y como no tienen fe, no lo comparte con los pobres, sino lo mete en el banco. Y entonces Jesús dice: atesoren más bien tesoro en el cielo. O sea, esa plata que usted tiene perdiendo tiempo en el banco, vaya, compártalo con los pobres. Y mañana alguien compartirá conmigo. ¿No ve que Dios alimenta a los pájaros, cuida de las flores, viste de las flores? Hijitos míos, no amemos de palabra ¿Qué come que adivina? hijitos míos, Con el corazón en la mano les hablo. Otra vez. hijitos míos, Los amo de corazón, hijitos míos. Porque los amo, les digo las cosas claras. no amemos de palabra. La tentación más grande del cristiano es amar de palabras. Esa es la tentación más grande del cristiano. Llámese obispo, llámese cura, llámese laico, llámese como se llame. La tentación más grande es amar de palabras. Así amaba Caín, amaba a su hermano, pero de palabra. Y porque lo amaba de palabra, lo mató. Otra vez. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Ni de lengua. Yo sí amo a los demás. No, con hechos. Que se te note, que se te note. El amor se ve. El hijo le dice a la mamá: yo te amo, mamita, yo te amo. Mío, no vaya a la fiesta. Vieja anticuada, ¿qué es usted? Yo me voy. Ay, cuánto ama a su madre, ¿verdad? Sino de hecho ¿Cómo tenemos que amar? De hecho. y en verdad. Y en verdad. No amen de palabra, amen de hecho y de verdad. Los hechos dicen más que 1000 palabras. Hoy día los fariseos, hipócritas, razas de víboras, sepulcro blanqueado, aman de palabra. Y en esto El 18, ¿sí? Sí. Ahí. Hasta ahí. Hasta el 18. ¿Por qué hasta el 18? Porque tenemos todavía que hablar de la Eucaristía y el sacerdocio. O sea, que ustedes hoy vinieron a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, y el que no quiera, pues ¿qué vamos a hacer? Se va. No, mentira, echándole broma, no se va a ir porque le sale el coco. Hermano, mire, entonces Dios nos ama, ¿verdad? Y nos ama y nos invita a amarnos. Y en ese amor que Dios nos tiene, Dios no quiere que el hombre se condene, sino que el hombre, la persona, se salve. ¿Sí o sí?
A ver, ¿cuál es el querer de Dios? ¿Cuál es el querer de Dios? Está primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿Cuál es el querer de Dios? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuál es el querer de Dios? Que todos los hombres sean salvos. ¿Cuál es el querer de Dios? Que todos los hombres sean salvos. ¿Listo? ¿Cuál es el querer de Dios? Y por eso mandó a Jesucristo que por amor diera la vida por nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. Para salvarnos. ¿Y de qué quería salvarnos? Del pecado y de la muerte. Dos cosas que Adán cometió. Por Adán, pues se cometió el pecado y por Adán llegó la muerte. Y Jesús vino a salvarnos del pecado y de la muerte. Y a ver, ¿y cómo fue que Adán pecó? A través de una comida. Dios le dijo, puede comer de todo, pero del árbol que de la ciencia del bien y del mal que está en el centro, de ese no coma. ¿Y por qué entonces comió el diablo? ¿Por qué? Ya le dije la respuesta antes de hacer la pregunta. ¿Por qué Adán entonces comió del árbol que Dios le había dicho que no comiera? Él le dijo, coma de todo, pero de este no. ¿Por qué no? ¿Por qué no le hizo caso a Dios? Porque apareció el diablo. Y el diablo le dijo, ¿se acuerda qué le dijo el diablo? A ver, ¿quién lee la Biblia? Con que Dios le ha dicho que no comiera de ninguno de los árboles que hay en el jardín. Diablo va mentiroso. Dios le había dicho que podía comer de todo, menos de un árbol, de la ciencia del bien y del mal. Y el diablo mentiroso le dijo, con que Dios le dijo que no comiera de ninguno de los árboles. Y la mujer de una vez le agarró la mentira, le dijo, no, si yo puedo comer de todos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo el diablo, sí, pero es que no sabe, usted no sabe algo. Que Dios le dice eso, porque Él sabe que el día en que usted coma de ese árbol, usted será como Dios. Usted será como Dios. No se ponga a pararle a Él. Hágame caso a mí. Coma de ese árbol. Y la mujer se quedó viendo y era apetitoso y agarró, y no conforme con eso, hizo pecar también a Adán. Al inocente de Adán. Al inocentico de Adán. Al pobre hombre Adán, que estaba dormidito, tranquilo, y la mujer lo hizo pecar. Bueno, de todas maneras después hablamos de eso. Dios dice, no coma de ese árbol, y el diablo le dice, coma, porque el diablo le lleva la contraria a Dios. Cuando pecó, comió, cuando comió, pecó, y al pecar vino la muerte. Entonces, aquí Dios, como el hombre perdió la vida, entonces Dios le da una señal y le dice, de ahora en adelante no pueden comer sangre, porque la sangre es la vida. Y ustedes a causa del pecado perdieron la vida. Y por eso en el Antiguo Testamento no se puede comer sangre. En el Antiguo Testamento ustedes verán que no se puede comer sangre. Y los testigos de Jehová que leen el Antiguo Testamento dicen, no hay que comer morcilla, no hay que comer sangre, porque eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pero bueno, ahora viene Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Cristo dice, bueno, por una comida el hombre se condenó y se le prohibió comer sangre, porque en la sangre estaba la vida.
Pues yo voy a salvar al hombre porque Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Lo voy a salvar? Pues entonces voy a darles otra comida, para que el hombre, comiendo de esa comida, tenga vida eterna. Si con aquella comida murió, con esta comida va a tener vida eterna. Entonces es cuando Jesús se inventa darnos una nueva comida, que está en Juan capítulo 6, versículo 51. Nos dio una nueva comida, escúchenlo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, La palabra clave es comiere, comida. Si alguno comiere, es comida, porque por una comida pecó, trajo la muerte. Ahora por una comida, ¿qué va a pasar? Otra vez, si alguno comiere de este pan, ¿qué pasará? vivirá para siempre. ¡Ah, bárbaro! Entonces Jesús, lo que perdimos por causa de Adán en una comida, ahora lo recuperamos en Cristo por una comida. Pero ojo, allá Dios dijo no coman. ¿Y quién fue el que dijo que comieran? El diablo. Ahora Jesús, ¿qué dice? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. ahora Jesús dice que hay que comer de esta comida para vivir para siempre. Adivinen qué dice Satanás. Todo lo contrario. Allá Dios dijo, no coman, y el diablo dijo, coman. Aquí Dios dice, coman, y el diablo dice, no coman. Pero el diablo no va a venir con cocha y ¿cómo es? Cacho y cola. Buenas noches, yo soy don Satanás. Vengo a decirle que no coman de ese pan vivo bajado del cielo, porque el día en que coman vivirá para siempre y yo me los quiero llevar para el infierno. ¿Cuántos se quieren ir para el infierno conmigo? Nadie lo seguiría. Nadie lo seguiría. Pero si Satanás se viste de pastor evangélico, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Vengo a predicarle la palabra de Jehová, porque dice Juan capítulo 8, versículo 47, aleluya, gloria al Señor. El que es de Dios, la palabra de Dios, escucha, y si usted no la escucha porque no es de Dios, querido hermano, si usted me rechaza a mí, no me rechaza a mí, rechaza a Jehová que me ha enviado. No coman de ese pan. Eso es mentira. Eso no es para tener vida, eso es mentira. Eso es un mero símbolo, eso es engaño de los curas. Entonces usted dice, Satanás no está por ahí. Yo no lo veo. Yo lo que veo es un cristiano evangélico que me dice que no tengo que comer, cuando Cristo me dice que sí tengo que comer. Y como Eva no se dio cuenta que era el diablo que le estaba hablando a través de una culebra, los católicos no se dan cuenta que es el diablo que le está hablando a través de los evangélicos. Bárbaro. Bárbaro. Y entonces el diablo viene a hacerle la contraria a Cristo. Pero entonces Cristo no nos ofrece solamente una comida, sino también nos ofrece una bebida. Si allá no podíamos comer, porque moriríamos. Y cuando se comió el pecado, entonces se nos prohibió comer sangre, porque ahí estaba la vida. Pero cuando Jesucristo nos va a salvar, en el versículo 53, el 55 mejor, ¿sí? Ajá. El 54. El 54. Pongan cuidado lo que dice el 54. El que come mi carne. Allá no teníamos que comer. Y el diablo le dijo, coman. Aquí Jesús dice, coman. El que coma mi carne y bebe mi sangre. Bárbaro. En el Antiguo Testamento se decía que la sangre no se podía beber, no se podía comer,
Porque la sangre era símbolo de vida. ¿Y qué fue lo que perdimos a causa del pecado? La vida. Por el pecado entró la muerte. Ahora Cristo viene a salvarnos del pecado y de la muerte. ¿Qué nos da? Si por el pecado, si por el comer vino el pecado y por el pecado vino la muerte y por la muerte entonces no podíamos comer sangre, ahora con la comida nosotros vamos a ser redimidos del pecado. Pero ahora Cristo nos dice que tenemos que beber su sangre. Y adivinen para qué. Pongan cuidado. El que coma mi cuerpo, El que come mi carne y bebe mi sangre, a ver qué es lo que Cristo nos quiere dar. tiene vida. O sea que en el Antiguo Testamento no se podía comer sangre, porque la vida estaba en la sangre y le pertenecía a Dios. El hombre lo había perdido a causa del pecado. Pero Cristo viene y con un alimento nuevo nos salva del pecado y nos da vida. Y por eso nos da su sangre. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre Tiene vida eterna. recuperamos lo que Adán y Eva nos hicieron perder por hacerle caso al diablo y no a Dios. Pero el mismo diablo quiere que nosotros, como Adán y Eva, le hagamos caso a él y no a Dios. Por eso el católico se aferra y dice: yo le hago caso a Dios. Yo como su carne y bebo su sangre porque yo quiero tener vida eterna. Ya sé de sobra que el diablo va a mandar a unas personas que hacen el papel de la culebra para decirnos que no debemos comer su cuerpo y no debemos beber su sangre. Entonces hoy estamos celebrando, ¿qué celebramos? Que tanto nos amó Dios, que ha querido salvarnos, dándonos una nueva comida y dándonos una nueva bebida, y esa bebida era la sangre para devolvernos la vida que habíamos perdido. Y dice Satanás: yo no quiero eso, pero Jesús sí lo quiere. Al punto que dice: tendrá vida eterna. Y luego entonces, cuando Jesús nos dice que tenemos que hacerlo, viene algo muy curioso. Que los evangélicos, para engañar al católico como hizo la culebra con Adán y Eva, dice: pero eso es un mero símbolo. Para que no nos dejáramos engañar, Jesucristo fue claro. Versículo 53 y siguientes, del 53 al 55, completo. Escúchelo. Jesús les dijo: de cierto, os digo. Primero dice: si le hacen caso a Satanás y no comen, no tendrán vida. Ponga cuidado. Claro, el de Satanás lo pongo yo, pero se lo estoy mostrando. Dale. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, Haciéndole caso a Satanás, como Eva y Adán. Haciéndole caso a los protestantes que hacen el papel de la serpiente. ¿Otra vez? si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aunque se llame cristiano evangélico, ¿a mí qué me importa? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aunque los evangélicos lo manden para el infierno y a los católicos están todos condenados para el infierno, ¿a mí qué me importa? Yo no creo en los evangélicos, yo creo en Cristo. Sigue. Porque mi carne, Aquí viene. Jesucristo no está hablando de modo simbólico. ¿Cómo lo sabemos? Aquí está la Biblia Reina Valera. Claro, porque mi carne es
verdadera comida. ¿Qué no entienden de esa palabra? Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. Los protestantes son tan tapados, que dicen, ahí Jesús quiso decir que eso era un símbolo. A Petrónilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. A Petrónilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Hasta un niño se da cuenta que no es símbolo. ¿Otra vez? Porque mi carne es verdadera comida. ¿Qué es lo que no entienden? Los protestantes que dicen que ellos creen, mentira. Ellos son creyones, no son creyentes. Si fueran creyentes, creerían lo que Jesús dice. Mi carne es verdadera comida. Nosotros los católicos somos creyentes. Si Jesús dijo, mi carne es verdadera comida, eso es verdadera comida y punto. ¿Me captan la idea? ¿Y mi sangre? Y mi sangre es verdadera bebida. Listo. Jesucristo dijo que no era un juego, no dijo que era una broma, dijo que era en serio, era verdaderamente comida, verdaderamente bebida. Entonces Jesucristo viene a darnos a nosotros un alimento de vida eterna, a darnos la salvación. Pero cuando se acuerda cómo fue cuando Él nos dio la Eucaristía, ¿se acuerda o no se acuerda? ¿Se acuerdan que fue una noche de qué? De Pascua, 20 puntos. Lucas 22, San Lucas 22, vamos al versículo 7 en adelante. ¿Se acuerdan que fue una noche de Pascua? ¿Y qué se comía en la noche de Pascua? Pan sin levadura, hierbas amargas y el Cordero de Pascua. El Cordero de Pascua. Va. ¿Se acuerdan? Y cuando Jesús va a comer la última Pascua con sus discípulos, yo quiero que ustedes centren la atención en algo curioso. ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué se da? ¿En torno a qué se da? ¿Por qué se cumple? Para simbolizar luego la Eucaristía. La cena de Pascua viene a simbolizar la Eucaristía, que vendrá después. ¿Me quieren acompañar? Vamos. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Ahora comprenden por qué la Eucaristía es precisamente el pan y es el Cordero de Dios, porque era lo que se comía allí, pan y el Cordero. Bueno, ahí llegó la cena de Pascua. Siga. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, atención, Jesús los envía. Ahora yo quiero ver si ellos hacen caso o no hacen caso. Y van a ver que aquí se trata que la última cena judía se realizó porque los apóstoles creyeron en la palabra de Jesús. Y como creyeron en la palabra de Jesús, todo se realizó tal como Jesús lo había dicho. Yo quiero mostrarles que la Biblia, antes de venir la Eucaristía, está poniendo el ejemplo y dice que si usted y yo no creemos en la palabra de Jesús, no podemos vivir la Eucaristía. Que solamente tenemos que, la Eucaristía se realiza cuando los hombres creemos en la palabra de Jesús, como lo hicieron los apóstoles. Vean cómo creyeron en la palabra para la última cena. Pongan cuidado. y prepararnos la Pascua para que la comamos. Jesús los manda. Quiero comer la Pascua con ustedes. Vayan y preparen la Pascua. Ayúdenme a ver qué indicaciones le da Jesús. Y pónganse ustedes en el lugar a ver que Jesús le dé estas indicaciones para ver. Vamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quiere que la preparemos? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde quiere que la preparemos? Voy a prepararla. ¿Ustedes quieren preparar la Eucaristía? Bueno, mire cómo se prepara. ¿Dónde quiere que preparemos la cena de Pascua?
Y Jesús le va a decir cómo se prepara. Va. Él les dijo: he aquí, a la entrada de la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. ¿Dónde? Está diciendo dónde. En vez de decirle, vayan a la calle tal, con carrera tal, en la casa número tal, en la casa de fulano. No. Nada de eso. Le dice, usted vayan. No le doy dirección. Nada. ¿Creen en la palabra? Bien, se da. Si no creen en la palabra, se fregaron. Para la Eucaristía hay que creer en la palabra. Vayan, por el camino se van a encontrar a un hombre que lleva un cántaro de agua. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Yo voy como un tonto. Se fueron como un tonto, como... ¿Será verdad? No me dijo en qué casa, dijo... Van a encontrar un hombre por el camino que lleva un cántaro de agua. Los discípulos tenían dos opciones. ¿Le creo o no le creo? La Eucaristía tiene dos opciones. ¿Le creo o no le creo? No hay más opciones. ¿Le creo o no le creo? Otra vez. He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. ¿Le creo o no le creo? ¿Y si me roba? ¿Y si es un malandro? ¿Y si me desvía para otro lugar? La opción es creerle o no creerle. Dos opciones, más nada. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa. No le doy la dirección de la casa. Va a llegar, cuando este hombre entre a la casa, usted le va a decir al padre de familia de la casa. Y si no está, si anda trabajando, si está durmiendo, si está de fiesta. El maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y si no conoce al maestro, y si el maestro se equivoca, se dan cuenta que Jesús los está poniendo a prueba, y se da cuenta que para comer la cena con el Señor tenemos que activar la fe en su palabra, activar la fe en su palabra. Vaya, por el camino le saldrá un encuentro, un hombre con un cántaro. Síganlo. En la casa que entren, le dice al padre de familia, el maestro pregunta dónde va a ser la cena. Él le mostrará un aposento arriba. Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Preparado allí. La Eucaristía se prepara con fe en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver, ¿se cumple o no se cumple la palabra? Porque bueno, a ver si se cumplió o no se cumplió. Va. Fueron pues, ¿activaron la fe o no la activaron? Se fueron por pura fe. ¿En qué creyeron? En la palabra. Si hubiesen encontrado un protestante por el camino. Pero ustedes, ¿a dónde van? No sé, vamos. Si encontramos un hombre en el camino tenemos que seguirlo. ¿Y ustedes son tontos? ¿Van a estar siguiendo? No, sea vos. Fueron pues y hallaron como les había dicho. Fueron pues y hallaron como les había dicho. Fueron pues y hallaron como les había dicho. ¿Cuál fue la sorpresa? Que todo lo que Jesús había dicho se cumplió. Y esa es la Eucaristía. Porque luego viene el versículo 19. Pase al 19. Viene el versículo 19 cuando viene la Eucaristía. Y tomó el pan. Y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo. ¿Lo creo o no lo creo? Pero si dijo, vayan por el camino a encontrar un hombre que lleva un cántaro, síganlo. En la casa que entren, pregunten dónde está el jefe y díganle dónde está.
Si ellos lo hicieron, ahora Jesús dice, pasó la prueba. Ahora agarra pan y le da, bendice, le dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Ahora ellos tienen que creer en la palabra de Jesús. ¿Y qué es lo que tienen que creer? Que ese pan es su cuerpo. Pero ya tienen la experiencia que lo que Jesús dice, eso se cumple. Esto es mi cuerpo. ¿Ustedes no se dan cuenta que en la Eucaristía el sacerdote hace lo mismo? ¿Se acuerdan cuando el sacerdote está celebrando? Después que ustedes se arrodillan, el monaguillo toca la campanilla. Y ustedes se arrodillan y dice, porque Jesús en la última noche en que iba a ser entregado, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, y el sacerdote se inclina, baja la cabeza y hace, porque va a pronunciar las palabras de Jesús que tenemos que creer, por las cuales la Eucaristía se hace realidad, se cumple su palabra. El sacerdote se inclina y dice, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Y el sacerdote levanta la hostia para decir, ¿creen en la palabra o no creen? Yo creo en la palabra, por eso me incliné. Y porque creo en la palabra, entonces se cumple lo que él dijo, tal y como él lo dijo. Encontrarán un hombre que entrará en una casa, y allá, síganlo, ¿no? Entren en la casa, pregunten, y él le dirá dónde tiene que hacer. Y se cumplió como él lo había dicho. Ese es el anticipo de la Eucaristía. Cuando usted y yo vamos a la Eucaristía, vamos con la fe que se cumple tal y como él ha dicho, al punto que el sacerdote se inclina ante las palabras de Jesús. Después tomó el cáliz, lo bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo, y se vuelve a inclinar. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y levanta el cáliz de nuevo para decirle, ¿lo creen o no lo creen? Y por eso cuando el sacerdote le va a dar la hostia a usted, ¿qué le dice? Él le muestra el pan. ¿Y qué le dijo Jesús? El 19:3, tomó pan. Esto es mi cuerpo. Jesús agarra y dice, tomó pan. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio, diciendo, esto es mi cuerpo. Y cuando el sacerdote le da la hostia a usted, ¿qué le dice? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué tiene que decir usted? ¿Y qué significa amén? Yo sí creo, sabiendo que los protestantes no creen, pero a mí qué me importa, yo sí creo. Por eso usted tiene que responder amén. Y si usted no responde amén, es porque usted no cree, catequista. Usted tiene que enseñarle al niño a decir, yo creo. Amén. Porque si no cree, se traga su propia condenación. Por no creer que ahí está Cristo. Entonces nosotros tenemos que hacer un acto de fe en la palabra. Nosotros creemos por la palabra, que se cumple como Él lo ha dicho. Se instituyó hoy la Eucaristía. Y volvamos a recordar entonces cuando instituyó la Eucaristía. ¿Cómo fue? ¿Otra vez? 19. Y tomó el pan. ¿Qué tomó en sus manos? Pan. No tomó la Biblia, no tomó otra cosa, tomó pan. ¿Lo entienden? Ajá. Y dio gracias. ¿Cómo se llama? ¿Por qué decimos Eucaristía? ¿Saben qué significa Eucaristía? Acción de gracia. ¿De dónde viene? De Jesús, que tomó pan y dio gracias. Eso se llama Eucaristía. Acción de gracia. Porque Jesús tomó pan y dio gracia. A eso se llama Eucaristía, acción de gracias. Tomó pan, dio gracias. Y lo partió. Lo partió. Y les dio, diciendo. ¿Qué le dio?
diciendo, esto es mi cuerpo. ¿qué le digo? Esto es mi cuerpo. Traducido al castellano, ¿qué estaba diciendo? Este pan es mi cuerpo. Porque dijo esto. ¿Y qué fue lo que mostró? Pan. Entonces Jesús está diciendo, este pan es mi cuerpo. No estaba diciendo que era un símbolo. No estaba diciendo, este pan simboliza mi cuerpo. No, dice, este pan es mi cuerpo. Y entonces dice el protestante, o sea que ustedes son caníbales. Ustedes comen la carne de Jesús y la sangre de Jesús. Ustedes son caníbales. La ignorancia es atrevida. Porque los protestantes ignoran lo que dice Juan 1:29. Ahorita venimos para acá. ¿Qué dice Juan 1:29? ¿Por qué decimos que es la carne y la sangre de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Por qué? Escuchen a Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús. ¿A quién vio? A Jesús. Que venía a él y dijo, ¿qué dijo de Jesús? he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no somos caníbales que comemos carne humana. Nos estamos comiendo la carne del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos estamos bebiendo su sangre, la de la Pascua, la sangre que liberó al pueblo de Israel de la muerte. Entonces los protestantes son ignorantes y no saben que Jesús es el Cordero y por eso fue inmolado el día de los panes ácimos en que se inmolaba el Cordero de la Pascua. ¿Recuerdan? 19:7 de Lucas. ¿Se acuerdan? Cuando se inmolaba el Cordero de Pascua. Recuérdenlo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Entonces nosotros no comemos la carne de Jesús porque seamos caníbales y comamos carne humana. Comemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y bebemos su sangre para tener vida eterna. ¿Lo captan o no lo captan? Falta de fe y conocimiento de la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros comemos la Eucaristía es para tener vida eterna. Jesucristo nos dejó la vida eterna. Ahora, capten que Dios quiere que todos los hombres se salven y por eso dejó la Eucaristía, porque Jesús se nos da como comida para salvarnos. Pero luego, pero eso lo hizo Jesús en aquel tiempo. Eso lo dijo Jesús en aquel tiempo. Pero y ahora, en nuestro tiempo, ¿cómo vamos a comer nosotros de eso? Sencillo. Siga con donde iban, tomen, coman, esto es mi cuerpo. ¿Cómo hizo Jesús para que llegara hasta nosotros? Vamos a ver. Y tomó el pan y dio gracia, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Que por vosotros es dado. Atención a lo que viene. Haced esto en memoria de mí. Para que todos los cristianos de todos los tiempos podamos comerlo, se inventó algo. Se inventó quien lo hiciera en su memoria. Hagan esto en memoria mía. Entonces Jesucristo no solamente nos da la Eucaristía, sino que nos da quien celebre la Eucaristía. Dice, hagan esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar el pan, dar la bendición, partirlo y decir que esto es el cuerpo de Cristo. Hagan esto. Ahora, ¿a quién le dijo que lo hicieran? ¿A cualquier persona? No.
dijo a los apóstoles: hagan esto en conmemoración mía. Y entonces, cuando les dio a los apóstoles la autoridad de hacerlo, ¿y qué era lo que tenían que hacer? Agarrar pan y agarrar vino y ofrecerlo en nombre de Cristo con las palabras de Cristo. ¿Y cómo se llama a esa persona que ofrecía el pan a Dios? Según la Biblia, dice desde el Génesis 14, versículo 18, ¿y qué nombre le pondremos? Matarirerireron. A esa persona que ofrecen el pan que Dios nos da, ¿qué nombre le pondremos? Porque Jesús le dije: hagan esto. Agarrar el pan y ofrecerlo, igual que el vino. ¿Qué nombre? Vamos a ver. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote. Subrayen la palabra sacerdote. Sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote Melquisedec? Del Dios Altísimo. El sacerdote del Dios Altísimo. Por eso hoy estamos celebrando el día del sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué hacía el sacerdote del Dios Altísimo? Sacó pan y vino. Entonces el sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino. ¿Y cómo fue la Eucaristía? Jesús tomó pan y tomó vino y le dijo a los apóstoles: hagan esto. Le dijo que también tenían que tomar pan y tomar vino y hacer eso que él había hecho, y que solamente lo hacía él, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Dónde más lo dice? Levítico capítulo 21, versículo 8. Levítico 21, 8. Si quiero lo leo desde el 7 en la Reina Valera. Creo que tiene que ser desde el 7 en la Reina Valera. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote... Atención, que aparece aquí el sacerdote. ¿Quién es el que ofrece el pan de Dios? Vamos a ver. Porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. ¿Qué hace el sacerdote? Pues el pan de tu Dios ofrece. ¿Qué hace el sacerdote? Pues el pan de tu Dios ofrece. El pan de tu Dios ofrece. Por eso Jesús tomó pan y le dijo a ellos: hagan esto en memoria mía. Los está nombrando sacerdotes. Pero ahí no dice la palabra sacerdote. Ahí no dice la palabra sacerdote. Tiene razón. Pero ahí dice que Jesús le agarró pan y les dijo: hagan esto en memoria mía. Y solo el sacerdote podía ofrecer el pan de su Dios. Lo dice Levítico y lo dice Génesis. Más nadie podía hacerlo. Entonces, cuando Jesús le da a los apóstoles: hagan esto en memoria mía, los está nombrando sacerdotes. Entonces, ¿qué hace el sacerdote? Da el pan de Dios, el pan bajado del cielo. Y el que coma de ese pan vivirá para siempre. Entonces, ¿qué importancia tiene el sacerdote para nosotros? Mucha. Porque es el que nos da el pan de Dios, el pan vivo bajado del cielo, para que el que lo coma tenga vida eterna. ¿Es importante o no es importante el sacerdote? Y si usted le pregunta a un protestante, dice: el sacerdote es el diablo. Pero ojo, ya lo había dicho Josué capítulo 3, versículo 14. Dios ha puesto al sacerdote a la cabeza del pueblo.
delante del pueblo para salvar al pueblo. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crean. Pero ustedes van a ver cómo Dios salva al pueblo por medio de los sacerdotes. Y el sacerdote va delante del pueblo, porque es el que ofrece el pan de Dios. Él es el instrumento que Dios ha querido para que el mundo tenga la salvación. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Pero ¿cómo lo voy a comer? Porque hay sacerdotes que ofrecen el pan de Dios para que tengamos vida eterna. Y sin el sacerdote no lo podemos tener. ¿Y cuál es la función del sacerdote? Salvar al pueblo, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Vean cómo a través del sacerdote Dios salva al pueblo. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo. ¿Cómo dice la Biblia? Con los sacerdotes delante del pueblo. ¿Cómo dice la Biblia? Con los sacerdotes delante del pueblo. ¿Con los pastores evangélicos delante del pueblo? En la Biblia Reina Valera no dice eso. En la Biblia Reina Valera dice: con los sacerdotes delante del pueblo. Dios tiene sacerdotes delante del pueblo que ofrezcan el pan de su Dios. Por eso Jesús dijo: tomen, esto es mi cuerpo, hagan esto. Lo está nombrando sacerdotes, con los sacerdotes delante del pueblo. ¿Qué pasó cuando iban los sacerdotes delante del pueblo? Llevando el arca del pacto. El pacto. Por eso Jesús habla del pacto, sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes. Vean, no los pies de los pastores evangélicos, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Cuando los pies del sacerdote tocaron el agua se abrió para allí y se abrió para acá. ¿Por qué? Porque para Dios sus sacerdotes son importantes para salvar al pueblo. Y vean que el pueblo se salvó. Pongan cuidado. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. El pueblo se salvó, todo el pueblo pasó el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. Y todo Israel pasó en seco, se salvó gracias a los sacerdotes que iban delante del pueblo y que al tocar el agua, el Jordán se abrió. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que Dios ha dejado los sacerdotes para la salvación del pueblo. Y el pueblo de Israel se salvó. Pasó el Jordán en seco. El Jordán se abrió y pudieron pasar. Ahí están los sacerdotes. Los protestantes ignorantes dicen: es que los sacerdotes se acabaron cuando vino Cristo. Ya no hay sacerdote, Cristo acabó los sacerdotes. No, la Biblia dice en Hebreos capítulo 7, versículo 12, que eso es mentira, que el sacerdote no se acabó, que Cristo no acabó el sacerdote, que Cristo cambió el sacerdote. Antes era de Aarón, que ofrecía animales, y ahora es de Melquisedec, que ofrece pan y vino. Óiganlo. Porque cambiado el sacerdocio, ¿Otra vez?
Porque cambiado el sacerdocio. ¿Por qué los protestantes mienten y dicen que Cristo anuló, acabó el sacerdote? Ahí no dice que lo acabó, dice cambió. ¿Otra vez? Porque cambiado el sacerdocio. Por eso los protestantes tienen que estudiar, porque todavía no saben qué es cambiar. Ellos piensan que cambiar es anular, acabar. No, otra vez. Porque cambiado el sacerdocio. Se cambió el sacerdocio. Antes era, versículo 11, antes era de qué? ¿Y para dónde se cambió? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, Primero era el sacerdocio levítico, el de Aarón. porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Ya no un sacerdote que ofrezca machos cabríos, sino ahora un sacerdote que ofrezca el cuerpo de Cristo en el pan y el vino. Con la manera de Melquisedec, pan y vino. Y verán ustedes que cómo lo cambió. Ahí dice que lo cambió. ¿Cómo lo cambió? Capítulo 10, versículo 8, versículo 9. Versículo 9. ¿Cómo lo cambió? Vean ustedes cómo lo cambió. 10, 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios. No, el 8. ¿Cómo lo cambió? El primero era con animales. El sacerdote ofrecía animales, toros, machos cabríos, corderos. Y el segundo es el cuerpo de Cristo en pan y vino. Pongan cuidado. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste. Antiguo Testamento, los sacerdotes que tuvieron que ser cambiados, porque ofrecían eran animales en esos sacrificios. No los quisiste, Ni te agradaron, ni te agradaron. las cuales cosas se ofrecen según la ley. Eso se ofrecía según la ley en el Antiguo Testamento. Y diciendo luego, Y diciendo luego, Nuevo Testamento, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. aparece Cristo para sustituir aquellos sacrificios, para hacer tu voluntad. Ahora mire cómo cambia. Quita lo primero, Quítalo primero, sacerdocio del Antiguo Testamento, de la manera de Aarón, Levíticos, quítalo primero con esos sacrificios. Atención, ¿y qué establece? Vamos a ver, ¿y qué establece? para establecer esto último. Esto último, el sacrificio de Cristo. ¿Quieren ver qué es lo último? Pongan cuidado. En esa voluntad somos santificados. Y así quiere Dios que seamos santificados. A ver, ¿cómo quiere que seamos santificados? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cómo quiere que seamos santificados? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, Tomen, coman, esto es mi cuerpo, le mostró el pan. Seamos santificados por medio del cuerpo de Cristo, la Eucaristía. hecha una vez para siempre. Y se hizo una vez y será para siempre. ¿Qué significa? Para siempre, ¿qué significa? ¿Que cuando vengan los evangélicos va a cambiar? No, para siempre significa que aunque vengan los evangélicos, esto no va a cambiar. Y voy a terminar con Pablo. Ay, no, todavía me falta una más. Ya termino. Pablo, Primera de Corintios, la segunda lectura de hoy. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Entonces van a mostrar cómo Pablo viene a decirnos que él, lo mismo que hizo Cristo, él lo hace y quiere que nosotros lo hagamos. Porque Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Vamos a ver. Porque yo recibí del Señor. El Señor dijo, hagan esto. Y dice Pablo, yo lo recibí del Señor. Lo que también os he enseñado. Ustedes tienen que hacerlo porque Él dijo, hagan esto. Él lo mandó y ustedes tienen que hacerlo. Lo que a la vez les he enseñado. Así se prolonga la Eucaristía y el sacerdocio. Que el Señor Jesús,
La noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Vean que dice que lo hizo una vez y para siempre. ¿Y qué significa para siempre? Los protestantes dicen, es que no hay que hacerlo más. Para siempre significa se tiene que hacer siempre. ¿Y cómo sabemos que es que se tiene que hacer siempre? Pongan cuidado otra vez. Lo último. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Vamos a ver si hay que hacerlo. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Hay que hacerlo? Sí. Hagan esto todas las veces que lo beban en memoria de mí. Entonces lo hizo una vez y para siempre no significa que lo hizo una vez y no se vuelva a hacer. Significa que lo hizo una vez y se tiene que continuar haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por eso ustedes verán que usted va a misa 1000 veces y siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y los protestantes dicen, es que los católicos van a misa siempre a lo mismo, lo mismo, lo mismo. Claro que sí, porque Jesús dijo, siempre, siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Es para siempre. Y como es para siempre, ahora sí voy a decirle la última cita. Tengo más, pero ya veo que tienen ganas de irse a dormir. Otro día, el próximo año, si hay chance, se las vuelvo a explicar. Va. Salmo 116 en la Biblia Reina Valera, pero en la Biblia Católica 115. En la Biblia Reina Valera 116, en la Biblia Católica 115. Y como aquí tenemos la Reina Valera, entonces 116. Versículo 12. Cuando usted y yo estamos agradecidos con Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? A ver, ¿quién lo sabe? ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré el cáliz o la copa de la salvación, invocando su nombre. Óiganlo. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Jehová, porque la Biblia Reina Valera. Estamos leyendo la Biblia Reina Valera. ¿Cómo pagaré? Si tiene la Biblia católica por ahí, Luz, la lee usted aquí para comparar las dos. A ver, otra vez. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para? ¿Qué haré yo para pagarle a Dios todos los beneficios que Él ha hecho en mi vida? Dice el salmista. ¿Qué tengo que hacer? ¿Meterme a evangélico? Vamos a ver qué tengo que hacer. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Tomaré la copa de la salvación. Tomen, coman. Esto es mi cuerpo. Tomen, esta es mi sangre. Sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, la copa de la salvación. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida. Ah, como dice la Biblia Reina Católica, 115, 12. ¿Cómo podré agradecer al Señor todos los beneficios que me ha hecho? ¿Cómo hacemos nosotros para agradecerle al Señor todos los beneficios que Él nos ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Iré a misa. Alzaré la copa de la salvación. ¿Los protestantes hacen eso? ¿Cómo le pagarán al Señor todo el bien que nos ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Por eso, perdónenme ustedes que me den una citica más. Por eso, 1 Corintios capítulo 10, versículo 21, si no el 21 es el 20, viene a hablar, el 21, la copa del Señor y la copa de los demonios. Y usted y yo no tenemos que estar en la copa de los demonios, sino en la copa del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación. Escuche. No podéis beber la copa del Señor
y la copa de los demonios. No podéis beber la copa del Señor, con la que nosotros le pagamos al Señor todo el bien que nos ha hecho. ¿Y cuál es la copa del Señor? Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? La copa de salvación que nosotros le damos gracias a Dios es la copa de la sangre de Cristo, sangre de la nueva alianza. La copa de bendición que nosotros bendecimos, ¿no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? Es la copa del Señor que los protestantes no tienen y que nosotros sí tenemos, y hoy lo celebramos. Por eso estamos de fiesta hoy, porque hoy celebramos la salvación de Dios. Dios, para salvarnos, nos deja su mandamiento: ámense los unos a los otros. Y si cumplimos su mandamiento, entonces podemos comer el pan vivo bajado del cielo, y el que coma de ese pan vivirá para siempre. Pero para comer de ese pan y vivir para siempre, necesitamos a los sacerdotes que ofrecen el pan de Dios a la manera de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Por eso, pueblo querido, la Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana, porque es lo maximito que Dios ha dejado para salvar a la humanidad. Y eso lo sabe el diablo, y por eso el diablo odia la Eucaristía. Y por eso los protestantes no van a misa, porque le sirven al diablo. Aunque hayan católicos que están enamorados de los evangélicos y ya quieren irse para evangélicos. Y los sacerdotes son sacerdotes del Dios Altísimo, que ofrecen el pan del Dios para el pueblo, para salvar al pueblo como los sacerdotes salvaron al pueblo de Israel. Aunque haya sacerdotes que más bien admiren y están enamorados de los pastores evangélicos, y obispos que están enamorados de los pastores evangélicos. Pero la Biblia nos presenta lo que Dios ha dejado para nuestra salvación. Y yo hoy he tratado de mostrárselo con capítulos y versículos, para que quiera creerlo, crea, y que no lo quiera creer, seguimos siendo amigos. Pero ahí está con capítulos y versículos. Una palabrita para los sacerdotes. Sacerdotes del mundo entero que ven hoy esta enseñanza, felicitaciones. No merecemos ser sacerdotes del Dios Altísimo. No merecemos esa dignidad, es un detalle. El Papa decía aquella canción: qué detalle, Señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me eligiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Es un lujo, es un caché, es una dignidad, es lo más grande que le ha tocado a un ser humano sobre la tierra, ser sacerdote del Dios Altísimo. Nada hay tan grande como eso en la tierra. Que San Pablo llegó a decir, no lo voy a leer, tarea para la casa, 2 de Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo en la tierra. Y es como si Dios mismo hablara a través de nuestra boca. ¡Qué caché! Por eso los pastores evangélicos nos odian y nos envidian, porque ellos no pueden hacer lo que nosotros hacemos, darle el pan de Dios y la salvación a la gente. Sacerdotes, tenemos en vasijas de barro un tesoro muy grande. Jóvenes, niños, lo más grande que usted puede hacer sobre la tierra es ser sacerdote del Dios Altísimo. No hay nada en el mundo más grande, más excelente, más maravilloso, más fantástico que ser sacerdote del Dios Altísimo. Es lo más hermoso que puede existir. Los jóvenes no quieren porque el mundo les dice no. Es mejor ser guerrillero, es mejor ser policía, es mejor ser guardia, es mejor ser político, es mejor ser asesino, ser ladrón. Pero no, es mejor ser sacerdote. Y ojalá que muchos jóvenes se animen a ser sacerdotes del Dios Altísimo.